Bueno, como estaba diciendo, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por apostar por la formación y por la información de calidad, aun en estos momentos que todos estábamos comentando de tensión, de incertidumbre, donde hay urgencias de trabajo. Desde el Círculo estamos convencidos de que ahora, más que nunca, disponer de inputs de valor, conocer las tendencias, explorar experiencias de éxito nos van a llevar a estar y además a sentirnos, que es importante, más capacitados en la toma de las decisiones, que somos los directivos lo que hacemos cada día, ¿no? Nuestra ponente de hoy, Nuria Oliver, creo que es conocida por prácticamente todos vosotros, pero como Antonio, director de innovación de Hidracua y miembro de la Junta del Círculo, la va a presentar como se merece, yo solo voy a compartir unas breves reflexiones, un poco pues para centrar el porqué de la ponencia de hoy, ¿no? Son unas reflexiones particulares que no sé si Nuria compartirá o todos vosotros, pero que yo creo que nos pueden un poco asentar la temática del día de hoy. Lo primero es el término de inteligencia artificial. Yo creo, y hay gente que también comparte, que es poco acertado, ya que despierta miedos acerca de su condición. Sabéis que ha llevado a considerar esta disciplina como generadora de pérdidas de puestos de trabajo, como un peligro incluso para la raza humana, ¿no? Todos hemos visto y oído acerca de los robots asesinos, la toma de decisiones autónomas, incluso en cuestiones de defensa nacional, por ejemplo. Otra reflexión es que pensemos que la globalización y la ingente y creciente cantidad de datos hace imposible su tratamiento de manera manual, ¿no? por humanos. Requiere tecnologías que permitan su gestión en poco tiempo y de una manera eficiente. Y luego, en tercer lugar, necesitamos que estos datos se transformen en información, porque los datos por sí solos no son nada. Hay que gestionarlos, hay que transformarlos en información de valor para tomar esas decisiones que luego todo directivo debe de conocer para realizar su trabajo, ¿vale? Sin duda, la inteligencia artificial ya es parte importante de esos conocimientos transversales que un directivo debe de tener. Así llegamos al motivo por el cual desde el Círculo vamos a prestar una atención muy especial a la inteligencia artificial, a la digitalización y a cuestiones relacionadas para no quedarnos atrás. A lo largo de los próximos meses vamos a generar diversos eventos, diversas actividades para seguir profundizando en esta materia. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial es un aliado y que saquemos ventaja de ella lo antes posible. Bueno, pues con ese ánimo de que esta sea la primera de una actividad de muchas y de valor y que aporten todas las respuestas que estamos buscando, paso la palabra a Antonio Sánchez, que como os he dicho, director de innovación de Hidracua, que va a presentar a Nuria y va un poco a moderar las preguntas que tengamos al final de la intervención de Nuria. Gracias. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Lo primero, si tuviera que presentar el currículum de Nuria Oliver, que acabaría la hora y yo creo que no terminaría, ¿vale? Porque ingeniera de telecomunicaciones, doctora por el MIT, consejera de compañías, jefa de científica de datos de otras compañías, o sea, yo creo que lo más importante, pero lo que hoy nos trae este webinar y por lo que yo creo que es lo más importante es conocer la experiencia de algo que está creando Nuria con su impulso, que es ELIS Alicante, una unidad de investigación en inteligencia artificial, porque, como ha dicho Eva, la inteligencia artificial hay mucha gente que la habla, pero hay poca gente que la practica y menos gente que la investiga, que la desarrolla. Y si en Europa queremos ser una potencia y tener futuro en el mundo tecnológico y en el mundo del trabajo, tenemos que investigar y trabajar con la inteligencia artificial. Yo en Nuria, más que de hablar de la parte de conocimiento tecnológico o de capacidad, yo creo que es una persona alegre, capaz y que inculca en las personas que trabajan con ella una capacidad de esfuerzo y que sacan lo mejor de cada uno. Yo creo que eso es lo mejor que tiene Nuria. Te lo digo en serio, que te conozco y trabajo contigo. Y voy a contar un detalle, ¿vale? Un detalle, porque a mí me gustan las anécdotas. Voy a preparar la presentación de hoy de Nuria, el currículum, y claro, pues Nuria tiene una página web, ¿vale? Que donde pone todos sus artículos científicos y tal. Pues es curioso que en el propio currículum de Nuria, lo primero que sale, ahora mismo, si entras en la página web, Nuria, es la encuesta ciudadana de datos que está impulsando el COVID, para que vea su implicación. O sea, ella lo que quiere es en realidad hacer el bien común y recoger el máximo de datos para mejorar la sociedad. Eso es un pequeño detalle que demuestra al final la calidad de las personas, ¿no? En cuanto al desarrollo de la jornada, pues
voy a hacer una serie de preguntas a Nuria, que Nuria va a responder mediante una exposición práctica con una presentación. Y al finalizar la exposición de Nuria, vamos a dejar abierto un turno de preguntas que se va a realizar por el chat, si es posible, porque como somos muchos de forma hablada, pues va a ser bastante complicado, y yo se las iré trasladando a Nuria. Entonces, yo creo que la exposición de qué es y qué no es la inteligencia artificial, cómo aplicarla a la empresa, qué estrategias de inteligencia artificial tenemos a nivel de Europa, a nivel de España, a nivel de la Comunidad Valenciana, qué es ELIS, ¿verdad? Porque yo creo que es lo importante conocer algo que se están haciendo, que sepan qué es ELIS Alicante y cómo se puede implicar la gente en ELIS Alicante para tener su propio beneficio en lo que es en la mejora empresarial y lo que es la mejora de nuestras actividades. Entonces, yo en este momento ya cedo la palabra a Nuria para que haga su exposición y ya vemos. Entonces, dejo de compartir y Nuria, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Tony, y gracias al Círculo de Directivos por invitarme a esta presentación. Y bueno, en mi presentación voy a fundamentalmente primero contextualizar por qué hablamos de ELIS y luego voy a presentar lo que es ELIS, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Espero más o menos en la presentación contestar la mayoría de las preguntas de Tony o de las áreas de interés, pero también espero que quede un poquito de tiempo al final para poder contestar alguna pregunta. Para entender por qué creamos ELIS y lo que es ELIS, tenemos que quizás dar un paso atrás y contextualizar el momento histórico en el que vivimos. Y es un momento histórico en el que nos enfrentamos a retos inmensos. Que muchos de ellos pueden incluso comprometer nuestra propia supervivencia, ¿no? Algunos de estos retos incluyen el envejecimiento de la población, que es particularmente acentuado en España, siendo el segundo país más envejecido del mundo, y donde lo que antes era una pirámide poblacional, pues cada vez más se está convirtiendo en una especie de rectángulo poblacional y eventualmente se convertirá en una pirámide invertida, ¿no? Ya hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años en el mundo, algo que nunca había existido antes en nuestra historia. Y obviamente con este envejecimiento de la población se nos presentan una serie de retos sociales y económicos y médicos, incluyendo la prevalencia de las enfermedades crónicas. Además, vivimos en un planeta que es limitado, que tiene recursos limitados y que si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pues vamos a necesitar 2 planetas Tierra que obviamente no tenemos. Pero además en el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Estos recursos limitados no están homogéneamente distribuidos. Las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. En parte, esta acumulación, esta polarización en la acumulación de la riqueza se atribuye al desarrollo tecnológico y la cuarta revolución industrial. Vivimos en un mundo con una emergencia climática donde las temperaturas medias del planeta están aumentando, en consecuencia aumentan los niveles de los océanos y la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales. Y como no, vivimos en un mundo susceptible a las pandemias globales que impactan de manera profunda todos los aspectos de la sociedad, no solamente el médico, ¿no? y el humano, pero también el económico o incluso pues, el social. Y el contexto es un contexto muy lleno de oportunidades, muy excitante, como se diría en inglés. Vivimos en un mundo donde hay más móviles que humanos, donde el móvil está siempre con nosotros. Pasamos más tiempo con el móvil que con nadie o nada en nuestras vidas y de alguna manera modula nuestra experiencia humana. Vamos a ver un concierto o íbamos a ver un concierto antes de la pandemia y no lo mirábamos, ¿no? sino que lo estamos grabando con el móvil, o íbamos a escuchar a una candidata a la presidencia americana y no la mirábamos, ¿no? sino que nos hacíamos un selfie con ella. Pero no solo es un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo. El móvil es el dispositivo tecnológico con más adopción, como ilustra esta foto que muestra a unos migrantes que levantan sus móviles expectantes al cielo buscando recepción para poderse comunicar con sus familias. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo en el que
vamos a convivir con coches sin conductor, con robots sociales, ya interaccionamos en nuestro día a día con servicios digitales inteligentes, vamos a viajar al espacio. Tenemos altavoces que no tienen teclado, que no tienen pantalla, a los que les hablamos, nos entienden y hacen lo que les pedimos. Ciudades inteligentes, impresoras en 3 dimensiones, cantidades ingentes de datos, como ha dicho Eva al principio, datos que no podemos entender ni podemos aprovechar si no es utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y nosotros mismos cada vez más nos aumentamos más con la tecnología, ahora fundamentalmente a través de wearables, pero progresivamente tecnología que llevaremos embebida en nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo, y que nos dotará de algunas habilidades que quizás hayamos perdido. Vivimos en un mundo en el que de los 5 países más poblados, 3 son países digitales que no existían hace 20 años. El país más poblado es Facebook, el segundo es WhatsApp, el tercero es China, el cuarto es India y el quinto es Instagram. Países digitales que están gobernados por el mismo presidente que no ha sido elegido democráticamente. Pero no solamente nosotros estamos conectados, vivimos en un mundo en el que los objetos están conectados, dando lugar al Internet de las cosas, que este año superará los 50.000 millones. De manera que si en el año 2003 había 0,08 dispositivos conectados por cada humano del planeta, este año superaremos los 6,5 dispositivos. Y este proceso tanto de conexión nuestra con todos los dispositivos, ¿no?, móviles y los wearables y demás, y también el proceso de digitalización del espacio físico, de los objetos físicos, lo que genera al final son cantidades ingentes de datos que llamamos Big Data. Y son datos que no solamente son muchos, muy grandes, pero eso se llama Big Data, sino además que son datos no estructurados, es decir, es texto, vídeo, audio, imágenes, datos de sensores, datos que ni todos los humanos del planeta, si lo único que hiciésemos todo el día es mirarlos, podríamos entender qué es lo que hay ahí, ¿no? Y por eso tenemos que apoyarnos en la inteligencia artificial. Y finalmente vivimos en un mundo en el que no solamente digitalmente estamos conectados, sino que físicamente tenemos la máxima movilidad que hemos tenido en nuestra historia, que entre otras cosas ha contribuido a la propagación del coronavirus y al que exista esta pandemia, ¿no? En suma, vivimos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y como cualquier otra revolución industrial, está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Y esta revolución está impulsada por disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. La inteligencia artificial es la disciplina dentro de la informática o la ingeniería cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que si queremos construir inteligencia artificial, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y qué es la inteligencia humana? Porque la estamos tomando como referencia. Y nos damos cuenta de que la inteligencia humana es compleja, no la entendemos completamente, es múltiple, y de la misma manera la inteligencia artificial también tiene muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, los humanos somos capaces de percibir nuestro entorno, de reconocer lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. Pues dentro de la inteligencia artificial hay diferentes áreas que intentan replicar esta habilidad que tenemos para percibir. Por ejemplo, la visión por ordenador replicaría nuestra capacidad para ver y entender lo que estamos viendo. El procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de habla replicarían la habilidad que tenemos para comunicarnos utilizando el lenguaje hablado, etcétera. La inteligencia artificial existe como disciplina desde los años 50. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, bueno, y si existe desde los años 50, ¿por qué está ahora en el corazón de la cuarta revolución industrial? Porque se ha producido la confluencia de 3 factores que han impulsado de manera exponencial las técnicas de inteligencia artificial basadas en un aprendizaje a partir de datos. Y estos 3 factores son, en primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, como ya he dicho, de Big Data. En segundo lugar, la disponibilidad de capacidad ingente de computación a bajo coste. Y en tercer lugar, el desarrollo de modelos de aprendizaje inspirados en las redes neuronales de los años 50, pero mucho más complejos, que se llaman redes neuronales profundas y que nos permiten interpretar estas grandes cantidades de datos, ¿no?
entrenadas con esta gran capacidad de computación. Y como solamente ha sido hasta hace poco que hemos tenido estas grandes cantidades de datos y esta gran capacidad de computación, pues ha sido hasta hace poco que la inteligencia artificial realmente ha pasado a formar parte, ¿no?, de nuestra sociedad y a impulsar esta cuarta revolución industrial. Además, el papel que juega la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial se equipara muchas veces al papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque tiene una serie de características que le hacen que juegue un papel parecido. En primer lugar, la inteligencia artificial es transversal. Hay quien la denomina una disciplina de propósito general, porque se puede aplicar a cualquier sector y a cualquier ámbito, desde la educación, la medicina, el transporte, la logística, las ciencias, el comercio, los servicios digitales. No hay sector que no se esté viendo impactado por la inteligencia artificial. Además, es invisible porque es software, son programas de ordenador. Aunque la mayoría de la gente piensa en robots cuando piensa en inteligencia artificial, en realidad no es el robot, sería el programa de ordenador que hace que el robot haga algo inteligente. Y en realidad más del 90% del mercado de la inteligencia artificial es software, son programas de ordenador. Y además es ubicua, ¿no? Está en todas partes. Es escalable, es compleja, pero nos permite manejar y entender la complejidad, y al ser software obviamente se puede actualizar. Y además tiene no solamente la capacidad para ayudarnos a interpretar el pasado o a explicar el presente, sino también a predecir el futuro. Pero la inteligencia artificial no está exenta de limitaciones y de retos. Y por eso es tan importante que los países o las instituciones supranacionales o las regiones definan y establezcan sus estrategias de inteligencia artificial, porque no está garantizado que el impacto del desarrollo de la inteligencia artificial vaya a ser positivo si no hay una estrategia clara detrás. ¿Y cuáles son algunas de estas limitaciones? En primer lugar, utilizando algoritmos de inteligencia artificial podemos violar la privacidad humana, podemos inferir atributos muy personales de las personas a partir de datos no personales. Por ejemplo, a partir de patrones de lo que te gusta o no te gusta en Facebook, pues se puede inferir tu orientación sexual o tu orientación política. Los algoritmos de inteligencia artificial se ha puesto de manifiesto a través de numerosos ejemplos y estudios, pueden discriminar. Pueden no solamente replicar patrones subyacentes existentes en los datos que se utilizan para entrenarlos, patrones de discriminación, sino que incluso pueden maximizar y aumentar esos patrones de discriminación. Además, estos modelos a los que he hecho referencia de redes neuronales profundas son modelos muy complejos que pueden tener cientos de capas, cientos de millones de parámetros. Son modelos que se conocen como modelos muy opacos o de caja negra, muy difíciles de interpretar. Es muy difícil explicar por qué funcionan. Funcionan muy bien, pero no sabemos por qué. Y hay muchos escenarios en los que se necesita poder explicar por qué funcionan, por qué te están diciendo que tienes cáncer o no tienes cáncer en una radiografía, o por qué te están denegando o no el crédito cuando lo has solicitado. Con sistemas de inteligencia artificial se puede manipular el comportamiento humano. De hecho, todos nosotros hemos visto violada nuestro principio de autonomía varias veces hoy, probablemente porque interaccionamos con sistemas que nos recomiendan, que nos persuaden, que intentan Ya no te cuento el rollo. Si pudieses poneros Sí, en el no. mute, por favor, alguien está hablando. Utilizando técnicas de inteligencia artificial se puede generar contenido no veraz, contenido inventado, sintético, vídeos, audios, texto, imágenes, conocidos como deepfakes, están generados sintéticamente por algoritmos de inteligencia artificial y que son indistinguibles para el ojo humano del contenido veraz. Quien tiene la capacidad de generar este contenido, que somos cualquiera de nosotros, porque hay programas muy sencillos que te permiten generar este contenido y distribuirlo a millones de personas, pues puede tener mucho poder, porque puede definir la formación de la opinión pública en procesos electorales, por ejemplo. El sector tecnológico en general y la inteligencia artificial en particular generan unas grandes emisiones de CO2 porque se necesitan grandes cantidades de computación para entrenar estos complejos modelos y para procesar estas cantidades ingentes de datos. Y esto es algo que no podemos obviar, el impacto en la sostenibilidad del planeta. Además, tanto la disciplina de la inteligencia artificial
cómo los algoritmos adolecen de una falta de diversidad. Esta falta de diversidad, entre otras cosas, lo que puede dar lugar es a la generación de lo que se conoce como echo chambers, o creo que en español se dice cámaras de resonancia, quizás. Son básicamente el fenómeno que se produce cuando los algoritmos nos encasillan en unos ciertos gustos, ¿no? Y entonces pues solo nos enseñan noticias pues, de nuestro gusto, de nuestra orientación política, libros de nuestro gusto, música de nuestro gusto, y no nos exponen a contenido que sea diferente de lo que a nosotros nos gusta. Esto, conectándolo con el tema que he comentado al principio de la polarización en la acumulación de la riqueza, la inteligencia artificial genera también situaciones de asimetría. Asimetría con relación a quién tiene acceso a los datos necesarios para entrenar estos complejos modelos, pero también asimetría con respecto a quién tiene el conocimiento y las capacidades para hacer algo útil con estos datos. Y como no, al ser software, la inteligencia artificial no es infalible. Se puede hackear tanto desde un punto de vista de la seguridad de los sistemas como desde un punto de vista de lo que hacen los sistemas. Se pueden diseñar algoritmos de inteligencia artificial que engañan a otros algoritmos de inteligencia artificial, de manera que el reconocedor de caras, por ejemplo, pues no reconoce mi cara porque lo estoy engañando y se piensa que soy otra persona. En cualquier caso, uno de los elementos clave de esta cuarta revolución industrial está siendo y ha sido la penetración de los algoritmos de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Todos nosotros interaccionamos con numerosos algoritmos de inteligencia artificial en nuestro día a día. Algoritmos de inteligencia artificial son los que deciden qué actualizaciones leemos de nuestros amigos, qué noticias leemos, qué películas vemos, qué libros compramos. Como he dicho al principio, le hablamos a nuestros altavoces inteligentes o a nuestros móviles gracias a la inteligencia artificial. Cada vez más los navegadores y los programas de mapas usan inteligencia artificial para determinar la ruta óptima por la que seguir. Las transacciones bancarias en bolsa hace muchísimos años que son transacciones automatizadas. Lo mismo sucede con los procesos de fabricación. Tendremos, como he dicho al principio también, coches sin conductor, conducidos por algoritmos de inteligencia artificial. Y en los grandes avances de la ciencia, incluyendo, por ejemplo, la búsqueda de vacunas y tratamientos eficaces para el coronavirus, no son posibles sin la ayuda de la inteligencia artificial. Pero cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a decidir qué tratamiento médico se nos aplica o qué diagnóstico se nos determina o qué sentencia judicial se nos dictamina o si nos aceptan o no en una universidad o en un trabajo. Y por el impacto y la penetración de la inteligencia artificial en nuestras vidas y por su influencia en decisiones de gran impacto en nuestras vidas, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. En esta transparencia muestro el número de veces que el término inteligencia artificial en azul o machine learning, aprendizaje automático en rojo, han sido mencionados en el Parlamento británico y en el Congreso americano a lo largo de los últimos años. Y podemos ver que hasta el año 2016 es como si no existiesen, aunque la disciplina existe desde los años 50. Y por eso no es sorprendente que alrededor de una cincuentena de países del mundo han publicado sus estrategias de inteligencia artificial. En Europa, además, la Comisión Europea publicó hace un año y pico la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial a través de un primer documento de unas guías éticas para el desarrollo de lo que se conoce como una inteligencia artificial confiable y un segundo documento con una serie de recomendaciones de políticas y de inversiones para conseguir esa inteligencia artificial confiable. A nivel estatal, la Estrategia Estatal de Inteligencia Artificial todavía no ha sido publicada, aunque hubo un comunicado de la Comisión Europea de que todos los países miembros deberían haberla publicado en julio del 2019, o sea, ya vamos bastante tarde, pero hubo dos comunidades autónomas, Cataluña, que publicó su estrategia en julio del 2019, y la Comunidad Valenciana, que publicó su estrategia en noviembre del 2019, que se han adelantado a incluso la publicación de la estrategia estatal, reconociendo que la inteligencia artificial está en el corazón de la cuarta revolución industrial y que si queremos transformar el modelo productivo y queremos asegurarnos que el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial tenga impacto social positivo, es necesario tener esta estrategia. Desde un punto de vista geopolítico, la dominancia ahora mismo de la inteligencia artificial está en dos grandes polos, que es Norteamérica y Asia, particularmente China, dejando un vacío, un hueco en el medio, que es el hueco de Europa.
Tanto en Norteamérica como en China están algunos de las mejores y líderes empresas tecnológicas, el oligopolio de empresas tecnológicas americanas y el oligopolio de empresas tecnológicas chinas, pero además están algunos de los mejores centros de investigación, tanto en instituciones académicas en Estados Unidos y en Canadá como en China. La situación en Europa es realmente preocupante. Europa no se está quedando atrás, se ha quedado atrás frente a Norteamérica y a China, y las visiones ambiciosas, sobre todo la visión ambiciosa de la estrategia china de inteligencia artificial, no tiene un paralelo ahora mismo en Europa. Además, lo que ha sucedido en la inteligencia artificial, que quizás no ha sucedido en otras disciplinas, es que la distinción entre la investigación académica y el trabajo en los laboratorios de investigación industriales, esa distinción ha ido desapareciendo, porque con la inteligencia artificial se puede de una manera muy rápida transferir el conocimiento de los resultados del laboratorio de investigación al mundo real, ¿no? Y además, los grandes líderes ahora, de hecho, en investigación en inteligencia artificial, no son las instituciones académicas, sino las empresas, este oligopolio de empresas tecnológicas, como ilustra esta transparencia que muestra en uno de los mejores congresos del mundo en inteligencia artificial, NeurIPS 2019, que tuvo lugar en diciembre del 2019. Aquí se muestra el número de artículos científicos que diferentes instituciones tenían en el congreso, desde la institución que más artículos científicos tenía, que es Google, no es una universidad ni un centro de investigación, sino Google, con más del doble de artículos que tenía la segunda institución con más artículos, que es MIT. De hecho, mi alma mater, donde hice mi doctorado. La segunda observación que podemos extraer de esta transparencia es la no existencia de instituciones europeas en el top 5 de las mejores instituciones. Tenemos que bajar hasta la posición 2, 4, 6, 8, décima posición para ver la Universidad de Oxford, y luego vemos que hay realmente muy pocas instituciones europeas, ninguna española, para encontrar estas grandes diferencias en la publicación de artículos científicos en inteligencia artificial. Si miramos otros rankings donde se miran un par de congresos científicos en inteligencia artificial, esto es desde un punto de vista no tanto de institución con nombre, sino de país, pues vemos que el líder absoluto es Estados Unidos, seguido de China, seguido del Reino Unido. Cuando miramos la innovación en inteligencia artificial, pues vemos que tampoco Europa tiene una posición de liderazgo. Vemos que los principales patentadores de patentes de inteligencia artificial son empresas americanas o empresas asiáticas. Preocupados por esta situación y motivados por contribuir a cambiarla, la comunidad científica europea de Machine Learning, que es la disciplina dentro de la inteligencia artificial basada en el aprendizaje a partir de datos, realmente la disciplina que ha impulsado la inteligencia artificial dentro de la cuarta revolución industrial, pues nos movilizamos en el 2018 y decidimos crear una asociación sin ánimo de lucro llamada ELIS, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Nuestro objetivo era cambiar la situación en Europa para conseguir que Europa sea competitiva en este área que es de tanta importancia estratégica y donde pensamos que Europa tendría que tener una soberanía. Para poder conseguir que Europa sea atractiva, decidimos, después de hacer un proceso de reflexión y de análisis, pues decidimos centrar las acciones de ELIS en 3 grandes pilares. El primer pilar es la atracción, la retención y también la inspiración o el cultivo del talento excelente. El talento investigador excelente europeo debería poderse quedar en Europa, y el talento investigador excelente, incluso no europeo, debería querer venir a Europa para poder desarrollar su potencial en este campo. Sabemos que el talento atrae al talento, que la excelencia genera más excelencia, y por eso es absolutamente vital invertir en el talento. El segundo pilar de ELIS es un pilar que es fruto del reconocimiento de la diversidad en Europa.
Y la visión no es tener un modelo que sea el mismo para todos los países europeos, sino la idea es que este talento excelente, esté situado donde esté situado, contribuya a generar ecosistemas regionales que florezcan, donde no solamente haya investigación excelente, pero esta investigación contribuya a la generación de startups, interaccione con las empresas, interaccione con las universidades, con la sociedad, creando este gran potencial teórico, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial y llevándola a la práctica. Y finalmente, el tercer pilar es la conexión de todos estos ecosistemas regionales, porque necesitamos tener una masa crítica que sea lo suficientemente grande como para poder ser competitivos frente a Norteamérica y China. Ningún país aislado en sí mismo de Europa tiene esa masa crítica, pero si conectamos todos estos ecosistemas potentes regionales, podemos tener una masa crítica muy interesante. Y esa es un poco la visión principal de ELIS. Con esta visión, creamos una asociación sin ánimo de lucro con base en Alemania, llamada ELIS, the European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Configuramos un patronato, que somos estas 8 personas, y tenemos también la coordinadora de ELIS, Daniela, y Melanie Werner. El board, durante todo este tiempo, hemos estado trabajando duramente, reuniéndonos semanalmente y lanzando una serie de acciones para implementar esta visión, ¿no?, de ELIS. ELIS se llama The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems porque el objetivo más ambicioso es tener en Europa una serie de institutos que se llamen institutos ELIS, que sean centros internacionales de referencia a nivel mundial de investigación en inteligencia artificial con excelencia. Una de nuestras fuentes de inspiración es EMBL, que significa The European Molecular Biology Laboratory, que es precisamente una red de laboratorios, de institutos excelentes en investigación en biología molecular en Europa y que ha contribuido a la competitividad de Europa en la biología molecular. Lo que nos gustaría es que hubiese algo así, pero para la inteligencia artificial. Esto es una visión muy ambiciosa y muy difícil de conseguir y requiere además unos compromisos intergubernamentales muy grandes de inversión. Como no vamos a llegar ahí en 2 años o en 1 año, pues tenemos que ir dando pasitos, ¿no? Entonces, en ELIS hemos lanzado una serie de acciones para ir implementando esta visión. La primera acción que lanzó ELIS en marzo del 2019 fue una llamada competitiva para la creación de programas paneuropeos de investigación en inteligencia artificial. Tras un proceso de selección por parte de un comité internacional que estuvo presidido por Joshua Bengio, que es uno de los ganadores del premio Turing, que es el equivalente al premio Nobel, pero en informática, se seleccionaron 11 programas de investigación, que son los que están aquí de colorines, y luego en la última llamada competitiva que hubo hace un par de meses se seleccionaron otros 3 programas nuevos. Estos programas, como veis, involucran a investigadores de muchos diferentes países, tienen 2 o 3 directores de programa y tienen entre 10 y 20 fellows y scholars, que son investigadores excelentes europeos, más senior fellows o más junior scholars trabajando y expertos y expertas en las temáticas del programa. Los programas cubren muchos ámbitos dentro de la inteligencia artificial, desde áreas más teóricas como el aprendizaje geométrico profundo o el aprendizaje por ordenador robusto, a áreas más transversales, como por ejemplo el programa que yo codirijo, que es el programa del aprendizaje automático centrado en las personas, a áreas verticales, como por ejemplo el programa de salud e inteligencia artificial o el programa del uso de la inteligencia artificial para las ciencias del clima y del planeta. La segunda gran acción que lanzó ELIS y que está en curso es un programa de estudiantes de doctorado y de postdocs que sea paneuropeo, porque tan importante como invertir en el talento existente, que sería el programa de fellows y de scholars, estos programas de investigación que acabo de describir, es invertir en la próxima generación de talento excelente. Y para ello, ELIS está creando un programa paneuropeo de estudiantes de doctorado, donde habrá una selección
investigación centralizada por parte de ELIS, con una evaluación por parte de un comité científico internacional, y los estudiantes que se seleccionen serán los estudiantes que se considere que son los más excelentes y que tienen más potencial en inteligencia artificial, y estos estudiantes tendrán dos tutores de doctorado, dos mentores, en dos países diferentes, idealmente en dos unidades ELIS diferentes, de manera que los estudiantes podrán pasar parte del tiempo en un país y en el otro país. Además, ELIS ha lanzado un programa de reconocimiento de los mejores doctorados europeos y se han concedido unos premios tanto en el 2019 como en el 2020. ELIS además se presentó a una llamada competitiva europea para la creación de redes de excelencia de inteligencia artificial, la llamada ICT 48-2020. La propuesta que hizo ELIS fue, creo que la mejor, la que recibió mejores notas, mejores feedback dentro de la sección a la que se presentó. El nombre del proyecto que presentamos se llama ELISE, y gran parte de la visión de esta propuesta financiada por la Comisión Europea es la implementación de este programa paneuropeo de doctorado y de postdocs. El programa ELISE tiene tanto muchos partners de universidades como instituciones de investigación como empresas europeas. La siguiente gran acción han sido las unidades ELIS y los institutos ELIS. Como he comentado, la visión de medio o largo plazo es tener estos institutos ELIS, que sean institutos grandes, con un gran presupuesto, con un gran edificio y que tengan una relevancia mundial. Como he dicho, esto es difícil de conseguir y entonces un paso intermedio son las llamadas unidades ELIS. Una unidad ELIS es un grupo excelente de investigación en alguna temática relacionada con la inteligencia artificial. En septiembre del 2019 nadie había oído hablar de unidades ELIS, era un término inventado por ELIS y se hizo una llamada competitiva para la creación de unidades ELIS. Realmente ELIS no sabía cuántas solicitudes iba a haber, cuántas propuestas se iban a presentar, pero bueno, desde ELIS pues pensábamos, bueno, igual si dentro de un año hay, no sé, 5 u 8 unidades ELIS en Europa, pues ya sería un gran paso. Un año más tarde, exactamente, en septiembre del 2020, ya había 30 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel. Estas unidades ELIS son el resultado de dos procesos de evaluación en dos llamadas competitivas. Hubo una primera llamada competitiva con plazo el 1 de noviembre del 2019. En esa llamada competitiva es en la que yo hice una propuesta para la creación de una unidad ELIS en Alicante. De esa llamada competitiva fueron anunciadas 17 unidades ELIS. En NeurIPS, en ese congreso del que he hablado antes, en Vancouver, el año pasado, en diciembre. Hubo una segunda llamada competitiva para la creación de unidades ELIS en marzo del 2020. De esa segunda llamada competitiva se seleccionaron, el comité evaluador externo seleccionó 13, dando lugar a las 30 unidades ELIS que hay ahora mismo. Estas unidades ELIS juntas superan los 250 millones de financiación propia para la inteligencia artificial en los próximos 5 años. Como podéis ver, incluyen algunos de los mejores centros de investigación del mundo. De hecho, cuando miramos unos rankings externos sobre la calidad científica y miramos cuáles son los mejores centros de investigación en inteligencia artificial y en áreas relacionadas con la inteligencia artificial en Europa, vemos que de los 20 mejores de Europa, 15, que son los que están marcadas en amarillo, son unidades ELIS. Y las que no tienen unidades ELIS, pues hay 3 de Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Ben Gurion, la Universidad de Bar Ilan y luego tenemos la Universidad de Sapienza en Roma, Imperial College y Cardiff. Entonces el overlap entre las unidades ELIS y los mejores centros de investigación en Europa en inteligencia artificial es muy grande. Y finalmente, la cuarta gran línea de acción de ELIS es la relación
con la industria, con las empresas y con la red de partners y de sponsors. ELIS ha definido un programa de sponsorships para que las empresas puedan financiar la investigación que hacen las diferentes unidades ELIS, puedan patrocinar estudiantes de doctorado, puedan patrocinar estos programas paneuropeos de investigación de los que he hablado, etcétera. Con respecto a los siguientes pasos dentro de ELIS Europa, dependiendo de las líneas de acción, pues hay diferentes pasos, ¿no? En el contexto del programa de doctorado, pues es el reclutamiento y la selección de los estudiantes de doctorado para el año académico 2021-2022. Desde el punto de vista de la relación con las empresas, el desarrollo de toda una red de empresas colaboradoras y patrocinadoras de ELIS, y también el establecimiento de una red para la creación de startups. Con respecto a los ecosistemas regionales, ahora que ya hay 30 unidades ELIS, pues las diferentes unidades ELIS están viendo de qué manera pueden impulsar sus ecosistemas regionales. Ya incluso algunas unidades ELIS que ya están hablando con sus gobiernos para la creación de institutos ELIS, como por ejemplo en Alemania. Y también estamos estableciendo colaboraciones con partners estratégicos europeos, como puede ser la Agencia Espacial Europea o la Agencia Europea de Patentes. ELIS ha recibido grandes elogios, pudiésemos decir, ha sido muy bien recibida por algunos de los líderes científicos más importantes en Europa, como puede ser el presidente de la Sociedad Max Planck, el presidente de la Royal Society o incluso la propia Angela Merkel. Y dentro de estas unidades, como he dicho, hice una propuesta para la creación de una unidad de ELIS de Alicante. Entonces quería contar también un poquito la unidad de ELIS de Alicante, en qué consiste. La unidad de Alicante se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad. Y en la estrategia valenciana que se publicó en noviembre del 2019, que recomiendo que os la leáis, es muy cortita, son 15 páginas y tiene muchas acciones, pues precisamente una de las acciones incluidas en esa estrategia es el impulso de la creación de una unidad ELIS. Para poder solicitar, hacer las propuestas de estas unidades ELIS, la propuesta ELIS define una estructura de lo que tiene que tener la propuesta, tiene que tener, como creo que son 10 apartados, y tienes que tener, entre otras cosas, una garantía de financiación estable con un mínimo de 1,5 millones al año durante los próximos años, y además tienes que tener unos compromisos de que los salarios sean competitivos, de flexibilidad para poder crear startups, para poder colaborar con el sector privado, estrategia de diversidad, estrategia de diseminación del conocimiento y de impacto en la sociedad, descripción de las infraestructuras, etcétera. Entonces, la propuesta de la unidad de ELIS no habría sido posible si no hubiese habido un apoyo por parte de la Generalitat para poder hacer esta propuesta. Dentro una vez concedieron, se anunció que la propuesta había sido una de las seleccionadas, había que crear la unidad ELIS, y la única manera para poder cumplir los criterios que define ELIS que tienen que tener estas unidades era creando una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, durante los primeros meses del año 2020, trabajamos en el proceso de creación de esta fundación, que finalmente fue el resultado de los donativos altruistas de 38 personas físicas y una persona jurídica. Algunos de vuestros miembros del círculo han sido donantes generosos del capital fundacional de ELIS, así que aprovecho para manifestar mi máximo agradecimiento de nuevo, incluyendo Eva. No habría sido posible la creación de la Fundación de ELIS de Alicante sin estos donativos altruistas por parte de todos estos profesionales. Una vez ha estado creada, se han establecido unos órganos de gobernanza. La Fundación ELIS tiene un patronato que está formado por 5 personas, que son Christophe Bopoil, Bernhard Scholkoff, Elías Ferreres, Victoria Carrascosa y Sara Gómez. La presidencia honorífica la tiene la Generalitat Valenciana y el secretario de la fundación es Víctor Riera. Christophe Bopoil es un ingeniero mecánico, emprendedor, exitoso, que
se trasladó a vivir a Alicante hace unos años y que tiene muchísimo interés en contribuir a que Alicante, la Comunidad Valenciana y, bueno, y por extensión España sean más competitivos en tecnología en general y también, obviamente, en inteligencia artificial. Bernhard Scholkoff es el presidente de ELIS de Europa, es uno de los investigadores mejores del mundo en inteligencia artificial. Elías Ferreres es profesor en el CSIC, en un centro mixto del CSIC y de la Universidad de Córdoba, uno de los mayores líderes del mundo en ingeniería del agua, y ha sido presidente de la Real Academia de Ingeniería durante muchos años. Sara Gómez es catedrática de la UPM de Ingeniería Industrial, ha sido vicerrectora en la UPM y ha sido directora general de universidades en la Comunidad de Madrid. En recursos humanos y en todos los procesos de definición de carrera profesional, etcétera, que es muy importante para los primeros años de la fundación. La fundación va a tener también un comité científico asesor externo y una Trustees Committee que serán personas destacadas, profesionales destacados, tanto desde el punto de vista político como de profesional, como institucional, como social, que ayuden a ser embajadores de la fundación y que ayuden a identificar oportunidades de financiación y de colaboración. La Fundación de Alicante está enfocada en 3 áreas de investigación. La primera es el modelado computacional del comportamiento humano usando técnicas de inteligencia artificial. Modelado tanto del comportamiento individual como del comportamiento agregado. Y dentro del comportamiento agregado hay un foco especial en el uso de estos modelos de inteligencia artificial para modelar el comportamiento de regiones enteras o de países enteros en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de hecho, todo el trabajo que hemos estado haciendo durante la pandemia entraría dentro de esta primera línea de investigación de ELIS Alicante. La segunda línea de investigación es el desarrollo de sistemas interactivos inteligentes con un foco especial en sistemas móviles inteligentes y en asistentes personales. Y la tercera línea de investigación es precisamente la línea destinada a abordar todas las limitaciones de las que he hablado antes relativas a la inteligencia artificial. Abordar la violación computacional de la privacidad, la opacidad algorítmica, la discriminación algorítmica, la falta de veracidad, la manipulación subliminal del comportamiento humano. Bueno, pues cómo podemos abordar todas esas limitaciones y retos para asegurarnos que efectivamente la inteligencia artificial tiene impacto social positivo. En el contexto de la primera línea de investigación, aunque supongo que quizás muchos de vosotros ya lo sabéis, desde marzo he estado coordinando un grupo de trabajo de expertos y expertas investigadores del Sistema Valenciano Investigador con el objetivo de intentar cerrar esta brecha que hay entre dónde están los datos, entendiendo que los datos son un reflejo de la realidad, de una realidad subyacente, y dónde está la toma de decisiones, ¿no? La aspiración es que esa toma de decisiones esté basada en esa realidad subyacente, esté basada en el análisis de los datos, esté basada en la evidencia, pero no es fácil suplir esta brecha, este hueco que hay aquí. En el grupo de trabajo nos hemos estructurado en 4 líneas. La primera es el modelado de la movilidad humana, porque obviamente si no nos movemos pues no hay pandemia de coronavirus y por eso nos confinan y hay medidas de confinamiento. Fuimos la comunidad autónoma piloto, nombrada así por la vicepresidenta y ministra Nadia Calviño, en el análisis de datos agregados y anonimizados de movilidad humana a través de una colaboración con el INE, que a su vez tenía una colaboración con las 3 empresas más grandes de telecomunicaciones del país. Y fuimos capaces de cuantificar cómo de bien la sociedad valenciana, la sociedad de la Comunidad Valenciana cumplió las medidas de confinamiento, cómo se redujo la movilidad durante el confinamiento y qué impacto tuvo esa reducción en la propagación de la pandemia.
El segundo grupo está trabajando en el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales, modelos que nos permitan modelar no solo cómo va a evolucionar la pandemia bajo la situación actual, sino también hacer simulaciones sobre cómo podría evolucionar bajo diferentes escenarios, por ejemplo, diferentes escenarios de movilidad o diferentes escenarios de rastreo de contactos. El tercer grupo trabaja en modelos predictivos de UCIs, de hospitalizaciones. También hicimos un modelo predictivo para inferir la prevalencia de la enfermedad en abril, cuando no se sabía cuánta gente realmente podía estar infectada. Y la cuarta línea de trabajo a la que ha aludido Tony en la presentación es esta gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey, que aprovecho para invitaros a que la contestéis. Se puede contestar todas las semanas, es anónima y se ha convertido en una de las más grandes del mundo, con más de 370.000 respuestas a nivel internacional, de las cuales más de 302.000 respuestas son a nivel estatal. Aún así, el resultado de todos estos grupos es bastante técnico y sigue habiendo aquí un hueco que hay que cubrir. Y yo creo que uno de los secretos del éxito de nuestro equipo es que una persona que trabaja para la Generalitat, que es directora general dentro de Presidencia, Ana Berenguer, forma parte del equipo de trabajo, viene a todas las reuniones, ayuda a la definición de prioridades y sobre todo a la interpretación de los resultados junto conmigo para luego compartirlos con los tomadores de decisiones y ver si pues, les puede ayudar a entender mejor qué decisiones tomar y a justificar esa toma de decisiones. La unidad ELIS Alicante, como cualquier otra unidad ELIS, tiene que cumplir una serie de condiciones ELIS, como he dicho. Tiene que ofrecer salarios competitivos, tiene que comprometerse a colaborar con el resto de unidades ELIS y participar en programas ELIS de investigación. Eso ya lo tenemos porque yo soy codirectora de un programa ELIS de investigación, puede recibir financiación tanto pública como privada. ELIS sigue un modelo de ciencia abierta y de investigación abierta y obviamente la fundación también. Y luego también tiene compromisos específicos de diseminación del conocimiento hacia la sociedad y también de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niños y adolescentes y sobre todo en niñas y adolescentes. Tengo un par de vídeos, pero creo que no me va a dar tiempo a mostrarlos. Hay diferentes modalidades para colaborar con ELIS, son las modalidades de ELIS Europa, adaptadas para la unidad de ELIS de Alicante. La unidad de ELIS de Alicante tiene además una modalidad platino que no hay en Europa, pero todas estas tres de aquí son de Europa. Y luego también tiene dos modalidades de microfinanciación o de amigos de la fundación que no tiene ELIS Europa, pero que sí que tiene ELIS Alicante. Formalmente la unidad de ELIS Alicante, en principio, cuando arranque, porque ahora mismo yo soy la única persona que estoy haciendo todo este trabajo, estará en el Parque Científico de la Universidad de Alicante, en principio, pero todavía no ha arrancado formalmente porque todavía no ha recibido la subvención de la Generalitat, aunque sí que ha recibido financiación competitiva de 2 llamadas competitivas que ha habido para proyectos de investigación sobre COVID-19. Hemos tenido una tasa de éxito muy grande porque nos presentamos a 2 proyectos y nos han concedido los 2 proyectos. Y bueno, con esto ya termino con una invitación a, bueno, si os interesa uniros a este esfuerzo de no solamente posicionar Alicante y España en la élite de la investigación de la inteligencia artificial, sino también contribuir para que Europa sea competitiva y tenga soberanía tecnológica en este área, como he dicho al principio, es de tanto valor estratégico dentro de la cuarta revolución industrial. Gracias. Bueno, Nuria, yo creo que has respondido a todas mis preguntas. Tendría poco más que hacer. Mira, voy a esperar a ver si hacen preguntas por el chat, pero yo te voy a hacer una muy sencilla, ¿vale? Yo soy una empresa en la Comunidad Valenciana, una mediana empresa, no estoy hablando de una pequeña empresa. Tengo una facturación, bueno, que no es mala, en un sector tradicional. ¿Cómo puedo colaborar con ELIS? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo soy una empresa que no tengo ni idea de qué es la inteligencia artificial. Sé que es el futuro, sé que me puede beneficiar en algo. ¿Qué puedo hacer con ELIS? Sí, bueno, como he dicho, ELIS tiene esta posibilidad de colaborar con empresas, ¿no? La principal manera de colaborar es convirtiéndose en un sponsor de ELIS.
Se puede hacer un patrocinio tanto a nivel monetario como a nivel de financiación de estudiantes de doctorado para trabajar en líneas de investigación dentro de estas 3 líneas en las que trabaja ELIS, que son relativamente amplias y transversales, ¿no? Porque abordar las limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial pues aplica a todo, a todas las áreas. Desarrollar sistemas interactivos inteligentes móviles o asistentes personales también es bastante transversal, y el modelado del comportamiento humano a nivel individual o a nivel agregado pues también probablemente pueda ser relevante, ¿no? Hay que entender que ELIS es una red de excelencia de investigación. Investigación que tiene que ser excelente, es decir, tiene que ser publicada en los mejores congresos científicos del mundo, en las mejores revistas internacionales del mundo, ¿no? Ese es el pilar fundamental. El objetivo de ELIS es que el talento excelente, que tiene muchas opciones, que puede elegir, que tiene ofertas de empresas tecnológicas americanas o asiáticas, considere como una de esas opciones quedarse en Europa, algo que ahora no sucede. Ese es el principal objetivo de ELIS, conseguir retener el talento excelente. Sabemos que el talento excelente genera excelencia. Es talento que luego va a tener impacto, va a atraer a otro talento, va a crear startups, va a inventar cosas nuevas que no se han hecho, ¿no? Y por eso el principal foco en ELIS es el talento, son las personas. Ha habido y sigue habiendo una fuga de talento excelente europeo, más acentuada o menos dependiendo del país. En España es muy acentuada esa situación porque en España es uno de los países donde el porcentaje de inversión en investigación del Producto Interior Bruto es muy bajo y está por debajo de la media europea. Entonces, de nuevo, la gente excelente, la gente buena, la gente que tiene oportunidades, que tiene ofertas, esa gente no se queda. Y lo que queremos es contribuir a que se quede. Entonces, pues cualquier empresa que se sienta motivada para ayudar a esa contribución, ¿no? Creo que es importante porque al final en el medio largo plazo esas inversiones tienen un impacto muy positivo en estos ecosistemas regionales, como he dicho al principio, pero no va a ser un retorno de la inversión que va a pasar de un año para otro. Se necesita un cierto tiempo para materializar ese retorno, ¿no? de esa inversión. Voy a hacer preguntas del público para no ser yo. Teresa López pregunta que como empresa, ¿cómo puedo beneficiarme de las investigaciones impulsadas por ELIS y sus resultados? Y yo añadiría una cosa más. ¿Cómo se definen los proyectos en los cuales investiga ELIS? Los proyectos están definidos por las 3 áreas y van a venir fundamentalmente definidos por a quién consiga atraer ELIS a Alicante. Tenemos que entender que Alicante no aparece ni Alicante ni España ha aparecido en ninguno de esos rankings, no es un lugar identificado internacionalmente como un líder mundial ni europeo ni en inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para intentar convencer y atraer a este talento excelente a que venga aquí, entendiendo que van a ser pocas personas inicialmente. ¿Qué área de expertise y qué intereses concretos tendrán esas personas que consigamos atraer? Pues ahora mismo no se sabe, porque habrá que encontrar un equilibrio entre que su área de expertise obviamente será dentro de la inteligencia artificial y será dentro del machine learning, pero como he dicho, es una disciplina transversal muy amplia, pues hay muchísimas posibles áreas, ¿no? dentro de esto. Las 3 tiene que estar alineado dentro de las 3 áreas de ELIS, que son bastante amplias, pero ahora mismo no se sabe, porque es imposible saber a quién ELIS Alicante va a conseguir atraer. Está abierto ahora la recepción de currículums, pero sin haber hecho un gran esfuerzo tampoco de marketing, porque hasta que no esté garantizada la estabilidad presupuestaria para ELIS Alicante no tiene ningún sentido intentar atraer a nadie y todavía no está firmado ningún convenio ni hay ningún tipo de financiación estable ahora mismo en ELIS Alicante. Entonces, hasta que no esté cerrado la parte financiera, pues no ha lugar intentar convencer a nadie para que se venga aquí, ¿no? Pero bueno, habrá que encontrar ese equilibrio entre qué talento conseguimos atraer,
y en qué áreas trabaja y está especializado ese talento dentro de que sean estas áreas, ¿no? Se entiende que estos investigadores e investigadoras excelentes tienen ¿cómo se dice en español? Su research, tienen su visión de cómo quieren desarrollar la investigación en un medio largo plazo, y eso definirá las áreas concretas, ¿no? Dentro de estas 3 grandes áreas en las que trabajará, en las que empezarán a hacerse proyectos. Los 2 niveles más grandes de financiación, bueno, todos los niveles de financiación hasta el bronce tienen la opción de financiar estudiantes de doctorado. Si se financia un estudiante de doctorado, ahí hay un diálogo con la entidad financiadora para identificar un área común de interés de esa temática del doctorado dentro de que sean las temáticas de la unidad de ELIS de Alicante. Y luego el estudiante puede hacer lo que se conoce como internships, estancias de investigación en las empresas también, si la empresa así lo desea. Y la máxima categoría de financiación, que es platino, también da la opción, si así lo desea la entidad, a tener un asiento en el patronato. El patronato de ELIS, según los estatutos de la Fundación ELIS Alicante, tiene capacidad para 9 personas, de las cuales ahora hay 5 personas. Entonces, hay opción para aumentar el patronato en 4 personas más, pensando en que si hay patronos estratégicos, empresas que quieran hacer una aportación significativa, entonces si lo desean pueden tener un asiento en el patronato. Jessica Piñero te hace una consideración. Somos una institución con un proyecto en proceso de innovación social y tecnológica basada en IA y necesitamos colaboraciones con expertos como vosotros. Pues nada, contactas con Nuria, buscas nuriaoliver.com creo que es, y ahí puedes encontrar tranquilamente su contacto. Sergio Gómez nos dice que le sorprende que solo en España una universidad se haya posicionado cuando siempre se habla de que hay otras ciudades que están más posicionadas en inteligencia artificial en España. ¿Sabes si va a haber alguna proposición de una nueva unidad de ELIS fuera de Alicante? Sí, en la primera hubo alguna propuesta más que no fue seleccionada y hay ahora una propuesta que está siendo evaluada por el comité evaluador externo de las propuestas. Pero sí, lo lógico y natural por el tamaño del país es que hubiese más de una. Eso sería lo ideal. Uno de los grandes retos que tenemos en España es que es difícil cumplir con las condiciones ELIS de salarios competitivos, de baja carga docente. Es muy difícil con el sistema actual y por eso en Alicante se tuvo que crear esta fundación sin ánimo de lucro. De hecho, ELIS Europa tiene como un interés especial en la unidad de ELIS de Alicante, porque la unidad de ELIS de Alicante en realidad es la única unidad que ha sido creada desde cero y que está realmente intentando implementar la visión de ELIS. Es como la unidad más purista, pudiésemos decir, porque el resto de unidades, como he enseñado en mi transparencia antes, cuando he puesto la lista de las unidades, pues están en un instituto Max Planck, o están en ETH Zurich, o están en la Universidad de Oxford, o están en la Universidad de Cambridge. Es decir, están en una institución que ya existe y lo que han hecho ha sido coger a los mejores investigadores y entonces han dicho nosotros somos esta unidad de ELIS, ¿no? Pero en realidad están dentro de la Universidad de Oxford o están dentro de la Universidad de Cambridge. La unidad de Alicante no es así. Se ha tenido que crear una fundación dedicada a la investigación para poder ofrecer este entorno competitivo y poder atraer al talento excelente, ¿no? Entonces, ELIS Europa tiene mucho interés en que ELIS Alicante tenga éxito porque les parece que es casi como una startup, pero científica, ¿no? Porque es crear desde cero una fundación para intentar hacer investigación competitiva en nuestro país, superando muchas de las barreras que existen en el entorno convencional, ¿no? Es arriesgado, obviamente, pero al mismo tiempo si realmente consigue funcionar y conseguimos atraer a talento excelente, el potencial es muy grande porque conseguiría hacer investigación del máximo nivel con unas condiciones muy favorables para los investigadores. Raquel te dice que agradecerte que seas nuestro Rafa Nadal en la inteligencia artificial.
Y, Gracias, pero no tanto lo llego. y dice, ¿crees que es una de las... ¿cuál es la causa de que España no esté siendo uno de los países líderes a nivel europeo en inteligencia artificial? Bueno, dentro de la inteligencia artificial hay tres grandes áreas de las que hay que hablar. Está la investigación, está la innovación y está el despliegue y la implementación y el uso de la inteligencia artificial en el tejido productivo. Entonces, tenemos que ver en cada una de esos tres áreas dónde está España. Entonces, en la parte de investigación, España no está tan mal. Sobre todo en la parte más tradicional de inteligencia artificial, los acercamientos más simbólico-lógicos, más no tanto los aprendizajes de machine learning o basado en datos, sino el acercamiento más top-down hacia la inteligencia artificial. España tiene algunos de los mejores investigadores del mundo. Y no está mal, en la parte de investigación no está mal posicionada, entendiendo que los incentivos, por ejemplo, según tengo entendido, de evaluación de los investigadores en las universidades, ¿no? De los profesores, pues, por ejemplo, una situación paradójica que se tiene es que en inteligencia artificial los... ¿cómo se dice en español? Los entornos más prestigiosos para publicar son congresos, no son revistas, y sin embargo, en el entorno académico no se premian, no se cuentan, no se valoran las publicaciones en congresos, por ejemplo, ¿no? Cuando todo pasa en los congresos. Ya hay un desfase entre lo que se premia desde un punto de vista académico y dónde está el mundo real, ¿no? Yo creo que eso es un origen de una situación de debilidad, ¿no? Para nosotros. En la parte de innovación hay algunos clusters en Madrid, en Barcelona, donde sí hay una cierta masa crítica de startups que tienen algún tipo de relación con la inteligencia artificial, pero bueno, no tenemos comparación a cómo puede estar Londres o cómo puede estar París, etcétera. Y en la parte de adopción estamos regular. España tiene la peculiaridad de que es un país de pequeñas y medianas empresas, donde la digitalización en muchas de ellas todavía no ha llegado. Entonces, muchas de ellas del sector servicios, y es difícil también entender, ¿no?, cómo puede ser el proceso de adopción de la inteligencia artificial, ¿no?, en este contexto, y de transformación, ¿no?, en este contexto. Como he dicho antes, uno de los retos que tenemos en general en Europa y en particular en España es la retención del talento excelente. Los salarios en España son ridículos, las condiciones laborales no son buenas, y la gente que es excelente, pues por mucho que pueda amar o no a su país o a su familia, si tiene oportunidades de irse a otro lugar, se va. Y eso es lo que queremos intentar cambiar. Vale, no voy a hacerte una pregunta que hablan sobre educación de niños y niñas porque no es el objeto de esta conferencia, y Nuria nos podría dar otra conferencia completa sobre la formación STEM, ¿vale? Te voy a hacer una última para cerrar, que creo que es buena, ¿vale? Porque Carla te hace la pregunta, además de decir que es brillante, te dice, oye, yo soy un estudiante de doctorado, ¿cómo participar en ELIS? Sí, entonces mi recomendación es ir a la página de ELIS, elis.eu, lo estoy poniendo en el chat, y dentro de la página de web de ELIS hay para los estudiantes de doctorado, si clicas aquí en Research, puedo compartir pantalla. Esta es la página de web de ELIS. Y luego he clicado aquí en Research, PhDs and Postdocs, y entonces aquí está explicado todo el programa paneuropeo de estudiantes de doctorado, que tiene el deadline el 1 de diciembre. Entonces ahora está el proceso de selección, de aplicación por parte de los estudiantes de doctorado de que les gustaría ser un estudiante de doctorado ELIS. Luego va a haber una evaluación por un comité científico internacional y se seleccionarán a los que seleccione ese comité de estudiantes. Pero ahora es un buen momento para solicitar, por lo menos, y aplicar presentando el currículum, etcétera,
la solicitud para ser considerado estudiante de doctorado ELIS para el año académico 2021-2022. Esta es la página de ELIS. Aquí podéis ver todas las unidades, podéis ver los programas de investigación, que es lo que he explicado, el programa de premio de doctorado, que también lo he explicado, el programa de estudiantes de doctorado, la financiación europea de la que he hablado, del programa ELISE, el programa de sponsorship, y luego aquí tenéis toda la lista de todos los fellows de ELIS. Hay muchísimos fellows, como podéis ver, que son, pues, no sé si hay como 200 y pico así, de los mejores investigadores europeos en las diferentes áreas de los diferentes programas de investigación de ELIS. Si trabajáis en inteligencia, si sois investigadores en inteligencia artificial, mi primera recomendación es que os hagáis miembros de ELIS. Ser miembro de ELIS es muy fácil, hay que haber publicado, hay que tener un doctorado en inteligencia artificial, publicar en congresos relevantes para ELIS, y luego 2 personas que no sean de tu país y que sean miembros de ELIS tienen que apoyarte y ya automáticamente te haces miembro de ELIS. Tenemos también a muchos personas como Joshua Benjo, ganador del premio Turing, Michael Jordan, uno de los, no jugador de baloncesto, sino uno de los mejores investigadores del mundo en inteligencia artificial, Jeff Hinton, ganador del premio Turing, junto con Joshua Benjo, Jan LeCun también estará por aquí. Y luego también tenemos supporters que son corporate, que son empresas, muchas empresas que han mostrado su apoyo para ELIS. Aquí también podéis ver, si vais a News, podéis ver la entrada donde está el vídeo que tiene todas las... ¿dónde está el vídeo? Bueno, hay un vídeo de la inauguración de todas las unidades ELIS también. En fin, hay muchísima información. La unidad de ELIS de Alicante, la página es muy pobre todavía. Si alguno de vosotros se ofrece de voluntario a mejorarla. Ahora mismo la unidad de ELIS de Alicante tiene información sobre ELIS, sobre el modelo de gobernanza, o sea, los miembros y un poco el bio de los diferentes miembros del patronato, los investigadores, que ahora no hay nadie, los estatutos, noticias y luego empleos. Entonces, esta es la página donde se pueden enviar los currículums para postdoc y para investigador junior y senior en la unidad de ELIS de Alicante. Donde el deadline creo que es el 31 de diciembre de este año. Vale, pues yo, por mi parte y por la parte del círculo, yo creo que ya nos hemos pasado un poco de la hora. Sí, voy tarde ya. Por eso, entonces, nada, yo sencillamente agradecerte, Nuria, la explicación de ELIS, que todos esperamos que sea un éxito para Alicante, para la Comunidad Valenciana, para España y sobre todo para Europa, ¿no? Que esa conexión que yo creo que hay internacional de no solo mirarnos el ombligo, sino de conocer otras experiencias, ese intercambio que tengan los doctorandos entre países, yo creo que es fundamental. Y lo que es la mentorización de un experto. Entonces, no sé si Eva quieres cerrar tú. ¿Perdón? Eva. Quítate el micro. Eva. Ahora. Sí, que no pinchaba nada, simplemente por no alargarlo más. Simplemente decirte, Nuria, que ha estado fantástico y que aquí que ahora hay testigos, quiero que te comprometas a volver con nosotros para otra tarde donde nos sigamos profundizando tanto en los proyectos de ELIS y compartas que hay avances, lo cual nos alegraría mucho, y también podamos resolver más dudas a nivel de directivos y de organizaciones de cómo abordar el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Así es que a ver si te arrancamos el compromiso aquí públicamente. Gracias. Todo es cuestión de hablarlo, la verdad, ahora en el corto plazo no, pero igual en el 2021. Sobre todo sí, cuando ya tenga más noticias de ELIS, pues es interesante compartir algo. Ahora se ha visto bastante afectado por la pandemia porque justo la creación de la fundación coincidió de pleno con la pandemia del coronavirus
y bueno, yo espero y deseo que ya en el 2021 podamos empezar a identificar a talento y se pueda empezar a reclutar a alguien, que es la prioridad número 1. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Nuria, y gracias a todos los asistentes y nos vemos pronto. Cuidaros. Chao, gracias.